Ya, les recuerdo que estamos en la asignatura de lenguaje y comunicación. Mi nombre es Jocelyn Canales con el educador diferencial Sebastián y estamos en los primeros niveles medios. El objetivo de la clase de hoy es aplicar estrategias de comprensión lectora en un texto dramático. Ojalá alcancemos a realizar esto, si no van a tener una pequeña tareita para la próxima semana. ¿Ya? Entonces, vamos a aplicar estrategias de comprensión en un texto dramático. Recordemos lo visto, levantando su manito por las reacciones. Van a ir apareciendo preguntas y quien se vaya acordando de lo que vimos en la clase anteriores va levantando su mano y yo le voy dando la palabra. ¿Ya? La primera pregunta dice así, y vamos a dar punto extra, ya le vamos a subir la nota a las personas que respondan son 4 preguntitas. ¿Ya? La primera dice, ¿qué era una obra dramática? ¿Qué era una obra dramática, estudiantes? Una obra dramática. Perla Carreño levantó su mano. A ver, Perla, cuénteme. Prenda su micrófono y cuénteme. No te escuchamos. Parece que tiene dificultades con su micrófono, Perla. Si quiere lo puede escribir. Ahí es. Perla, si no, escríbalo por el chat. Carlos Garay también está pidiendo la palabra, si es que no puede contestar la... Ahí sí, El ahí... texto dramático es aquel que representa algún episodio de la vida de los seres humanos. Ya, de eso se trata lo que es el género dramático. Muy bien, señorita Perla. A ver, Carlos Garay. Que es una forma literaria. Ya, una forma literaria, ya, bien, Carlos. Ingrid también tiene su manito arriba. A ver, Ingrid. Ingrid. Es una obra literaria representada en diálogo. Ya, es una obra literaria representada en diálogo. Ya, Ingrid, bien. Y Jacqueline tiene su manito arriba. A ver, Jacqueline. Y está escrita por un dramaturgo. Muy bien, Jacqueline. La obra dramática es el texto escrito por el dramaturgo. Muy bien, ahí yo anoté a todos los nombres para darles unos puntitos extras. Así que súper bien. Ya, todo está correcto, todo lo que dijeron está correcto. Recordemos, la obra dramática ya está presente en el género dramático y hace referencia al texto escrito para ser representado. ¿Ya? Nos adelantamos con la siguiente pregunta. ¿Tienes soda cáustica? Ahí, por favor, Claudia tiene el micrófono encendido para que recuerde silenciar los micrófonos. Ya, aquí esta pregunta ya la respondió Jacqueline. Yo dije, ¿quién escribe una obra dramática? Jacqueline dijo que era el dramaturgo. Excelente. Entonces, la obra dramática es el texto escrito por el dramaturgo, escrita en diálogos, como dijo la compañera Ingrid, si no me equivoco. Ya, súper bien. Ahora vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿qué es una obra teatral? ¿Qué es una obra teatral? Profe. ¿Qué es una obra? Recuerda levantar su mano. ¿Quién dijo Perdón. profe? ¿Jacqueline de nuevo? Sí. A ver, Jacqueline. Bueno, de lo que yo me acuerdo es que la obra teatral siempre va a ir dirigida al público. Muy bien, ya. Ha dirigido al público. Excelente, Jacqueline. Lorena también tiene la manito arriba. Lorena Núñez. Es una obra que, ¿cómo se llama? Ay, se me había olvidado la es una Vamos, obra vamos. ¿cómo se llama? De dramatismo. Ya, donde se dramatiza, ¿cierto? Muy bien. Tengo también a Jennifer Sanguinetti. Bajó la manito, parece, ¿o no? Ah, no, ahí está. No, estoy acá. Jennifer, a ver, ¿qué es una obra teatral? Es una obra escrita por el escritor y es un diálogo entre personas. Ya, acordémonos que obra dramática es distinto a obra teatral. Ya, el texto escrito es la obra dramática.
¿ya? El texto escrito por el dramaturgo es la obra dramática. La obra teatral, hay algo distinto que ahí lo dijeron. A ver, Elizabeth. ¿Qué te acuerdas? Fanny, por favor, ahí silenciar el micrófono. Elizabeth. Es una puesta en escena a cargo de un director teatral. Excelente, Elizabeth. ¿Cuál es su apellido para aquí anotarlo? Ortiz. Ortiz. Excelente, Elizabeth. La obra teatral, ¿cierto? Es la representación de la obra dramática, ¿ya? Y ella igual se adelantó. ¿Quién dirige una obra teatral? Ingrid Cisterna. ¿Quién la dirige? Su compañera lo acaba de decir igual. Director teatral. El director, ¿cierto? Muy bien, excelente. Entonces, recuerda ir silenciando los micrófonos. Algo súper importante. La obra dramática es distinta a la obra teatral, ¿ya? Ambas pertenecen, ¿cierto?, al género dramático, ¿ya? Todavía me suena ahí un micrófono encendido para que lo puedan ir observando y ir apagando. Entonces, la obra dramática es el texto escrito por el dramaturgo, como dijeron sus compañeros, ¿ya? Siempre se va a crear con la finalidad de ser representada, la puesta en escena, ¿ya? Y ahí se convierte en obra teatral. Miren, yo les traje acá una imagen, ¿ya? Donde nos aparece algunos elementos clave. Por ejemplo, dice, el dramaturgo, aquí tenemos un dibujito, compone el texto dramático. El texto dramático es lo mismo que la obra dramática, ¿ya? Esos conceptos son los mismos. El dramaturgo compone el texto dramático, ¿ya? Este texto, como acá dice, buenas tardes a los que se van conectando, como aquí sale, es un texto escrito en diálogos. Acuérdense que el diálogo era la principal característica del género dramático. Entonces, la persona que escribe la obra dramática se llama dramaturgo, ¿ya? Él escribe esta obra con todas las indicaciones para que la obra sea actuada, ¿ya? Entonces, la escribe su libro, su obra, se lo entrega al director. El director realiza algunos cambios, ¿cierto? Y lo lleva a cabo. Alguien la semana pasada me comentaba que cuando se convierte la obra dramática, el texto escrito, en la representación era darle vida, ¿cierto?, a la obra dramática, al texto. Entonces, el director lleva a cabo la puesta en escena, elige actores, elige música, elige iluminación, ¿ya? Y todo lo relacionado con la puesta en escena, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos el dramaturgo, que es el encargado de escribir la obra dramática. Siempre la obra dramática se crea con la intención de ser representada, ya en el teatro, a través de la obra teatral, donde están los actores, hay una música, escenografía, vestuario, ¿ya? Eso ya no se le puede olvidar. Estos dos conceptos, obra dramática, obra teatral, no es lo mismo. Obra dramática, texto escrito por el dramaturgo, ¿ya? Con el propósito de ser representado en el teatro, donde hay un público, ¿cierto? Eso vimos la semana pasada. El objetivo de la semana pasada era diferenciar obra dramática de obra teatral y eso ya quedó claro. Ahora, importante, estudiantes, desde hoy día, si usted tiene la opción de tenerlo, vamos a utilizar la guía de aprendizaje número 4, ¿ya? Donde dice manifestaciones artísticas, espejo de la sociedad, ¿ya? Entonces, desde la próxima clase, ojalá que usted lo tenga cercano, ¿cierto? Para que lo podamos utilizar, ¿ya? Desde la otra clase. Ahora, si usted tiene acceso a su libro, ¿cierto? Si está en su casa, lo fue a buscar, en la página 24 aparece lo siguiente. Ya, algunos elementos. Nos dice que el género dramático es un género literario que se origina en la antigua Grecia en honor a los dioses, que yo les había comentado. En él se representan situaciones y conflictos de la vida de los seres humanos,
con el fin de provocar la llamada catarsis en el espectador. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con esto? Que al principio, cuando comenzó todo esto del género dramático, de las obras, ¿ya? El propósito era de que el espectador observara situaciones de su vida cotidiana, ¿ya? Con ese fin se realizaba situaciones, conflictos de la vida de los seres humanos y también producir una reflexión de su propio actuar. Esta representación de situaciones o conflictos de la vida se podía representar en tragedia, drama o comedia, que fue lo que vimos la semana pasada, tragedia, drama o comedia. ¿Ya? Dijimos las características de cada una de estas, ¿ya? Los PowerPoint ya fueron enviados por el profesor Sebastián, ya terminando la clase también lo va a mandar, ahí usted puede, si no estuvo en las clases anteriores, volver ir viéndolo, ¿ya? O también recuerde que tenemos el canal de YouTube, donde también usted puede acceder a las clases anteriores, las grabaciones. Entonces, ¿se acuerda que la semana pasada vimos que existía una estructura interna de la obra dramática? ¿Ya? Esta estructura interna era presentación del conflicto, ¿cierto? Desarrollo, clímax y el final, el cierre, cuando ya el conflicto se resolvía, ¿ya? Dijimos que esa era la estructura interna, aparece en el PowerPoint anterior, ¿ya? Ahora, también tiene una estructura externa, ¿ya? Que está compuesta en actos, escenas y cuadros, ¿ya? ¿Qué son cada uno de estos? Los actos están marcados por la subida y la bajada de telón. Y además también está marcada principalmente por el cambio de escenografía, de temática, podríamos indicar, dentro de una obra. Las escenas están marcadas por la entrada y la salida de los personajes. Los cuadros están marcados también por el cambio de escenografía, pero a diferencia del acto, ¿ya? En el cuadro no hay una bajada y una subida de telón, ¿ya? Sino que puede ser dentro de la misma escenografía diferentes ambientes, ¿ya? Esa es la diferencia entre actos y cuadros. Entonces, siempre los actos llevan escenas y cuadros, ¿ya? Y además hay otra estructura externa llamada acotaciones, que las acotaciones son las indicaciones del dramaturgo, ¿ya? O sea, que ahí vamos a ver un ejemplo. El dramaturgo escribe entre paréntesis todo lo que los actores tienen que decir, ¿cierto? Ahí está el diálogo, pero entre paréntesis aparece las acciones que ellos realizan, la vestimenta, la escenografía, sugerencias para la puesta en escena. Ahí vamos a ver un ejemplo. Súper importante que nos dice acá abajito. ¿Cuál era la estructura interna de la obra dramática? Lo acabo de decir. La estructura interna hace referencia a la estructura sobre la historia. Una presentación del conflicto, un desarrollo. Una presentación del conflicto. Bien, Paola, ¿cierto? El desarrollo, sí. Esa era la estructura interna. Lo que estoy mostrando ahora es la estructura externa, ¿ya? Que la obra dramática está compuesta casi siempre son 3 actos. Acto primero, acto segundo, acto tercero. Cada acto tiene escenas y cuadros, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo, fíjese. Este es un fragmento de Las bodas de sangre de Federico García Lorca. Dice, poema trágico en 3 actos y 7 cuadros. Y acá yo les traigo el acto primero, ¿ya? Y además el cuadro primero. Fíjese, dice, habitación pintada de amarillo, sugerencia del dramaturgo, ¿ya? Sugerencia del dramaturgo. Las sugerencias del dramaturgo se llaman acotaciones. Si usted se da cuenta acá, dice novio, madre. Esos son los 2 personajes.
Si usted además se da cuenta, aparecen indicaciones entre paréntesis. Aquí lo vamos a marcar. Entre paréntesis. También son acotaciones. Todas esas que aparecen ahí son las llamadas acotaciones, que son indicaciones siempre del dramaturgo, ¿ya? Que en este caso es como son sugerencias donde el personaje, que después se convierte en actor, tiene que realizar. ¿Ya? Entonces acá dice, novio entrando. ¿Ya? Obviamente cuando se actúa, no tiene que el novio decir entrando, sino que solo decir madre, saltarse lo que está entre paréntesis y actuarlo. Madre, ¿qué? Novio, me voy. Madre, ¿a dónde? A la viña. Y va a salir. ¿Se da cuenta que ahí indica lo que tiene que hacer? Espera, ¿quieres algo? Hijo, el almuerzo, déjalo, comeré uvas. Dame la navaja. ¿Para qué? Para cortarlas. ¿Ya? Entonces, lo que está entre paréntesis, o sea, son las acotaciones del dramaturgo. ¿Ya? Lo que aparece arribita también es una acotación. El director puede tomar sus propias decisiones, puede decir, ¿sabes qué? Esta parte la vamos a cambiar, la habitación nos va a estar amarilla, va a ser una habitación, no sé, café. ¿Ya? El director puede adecuar estas acotaciones que indica el dramaturgo en su obra, no hay problema de eso. ¿Ya? Pero sí o sí, el dramaturgo realiza acotaciones, porque acuérdese que la intención de la obra dramática es ser representada. Entonces lo deja tan estructurado para ser representado. ¿Ya? Entonces, ¿qué información nos entrega este fragmento? Nos entrega el acto que es el cuadro, las acotaciones y el diálogo. Toda esa información la podemos encontrar. ¿Ya? Ahora, vamos a conversar un poquito lo que nos aparecía en la página 25 del libro. ¿Ya? Porque después vamos a leer una obra dramática, así es que ojalá alcancemos. Nos dice, aquí levantando su mano, el que quiera puede ir opinando. ¿Ya? Porque recordemos que cuando hablamos de obra dramática, hacemos referencia también al guión de las teleseries, entonces esta actividad va enfocada en eso. Como les digo, aparece en la página 25 de su libro. La primera dice, ¿cómo se llama la última teleserie que vieron? A ver, ¿quién me puede comentar? Elizabeth levantó su mano. Elizabeth, ¿cómo se llamaba la última teleserie que usted vio? Por pandemia he visto casi todo, pero vi una teleserie venezolana muy antigua, ¿Ya? de los años 80, que se llama Caína. Ya, Se a ver. De una mujer en una selva, muy hermosa. ¿Ya? ¿Y cuáles eran los personajes que aparecían ahí? Mañiña Yerichana, Caína, ¿Ya? que es hija de Mañiña Yerichana, el chalanero, que era un hombre que andaba en una balsa, Tucupay, que era como el brujo de la selva, ¿Ya? eran los principales. ¿Y cuál era el problema? Porque recordemos que siempre hay un conflicto. ¿Cuál era el conflicto de los personajes en la teleserie que tú viste? Que Mañiña Yerichana era una mujer que había hecho un pacto en la selva que ella nunca debía envejecer, pero el día que ella pariera un hijo y viera a su hijo frente a frente, ella iba a empezar a envejecer. Y ella parió a su hija y el Tucupay, que era su siervo, no le dio, él tenía que matarla y no pudo matar a la hija de Mañiña Yerichana, entonces la dejó viva. Pasaron los años y Mañiña llegó a la selva otra vez y se topó frente a frente con su hija. Y al verla frente a frente, Mañiña empezó a envejecer. Le empezaron a salir arrugas, canas, entonces la trama era que Mañiña tenía que saber por qué empezó a envejecer, siendo que ella tenía un pacto con la luna que no debía envejecer. Oye, Elizabeth consulta. Uno siempre tiene como su personaje regalón, ¿cierto? En las teleseries, en las películas, uno como que le llama la atención un personaje más que el otro. ¿Cuál te llamaba la atención a ti, Elizabeth? Totalmente Mañiña Yerichana, que es una mujer. La protagonista en este caso. Sí, claro, ella se roba la teleserie, pero de todas formas. Muchas ella me gracias. llama la atención.
Muchas gracias, Elizabeth, por compartir con nosotros tu experiencia. A ver, tengo tengo la manito arriba de Ingrid, pero no sé si es para esto o era otra cosa lo que querías comentar o quedó tu manito arriba de Tenante. Quedó mi manito arriba. Ah, ya. Lorena Núñez. Lorena, a ver, cuéntanos, ¿cuál fue la última teleserie que tuviste? Lorena, ahí. ¿nos escuchas, Lorena? Ahí Sí, está. le escucho. Yo la que vi fue Sila, ¿Ya? ¿De qué se trataba esa teleserie? de, bueno, pura matanza, de una novela ¿Ya? turca. Ah, una turca. ¿Y te acuerdas de los nombres de los personajes, cómo eran? Sí, uno se llama Sila, el otro se llama Boran, Sivan, ¿cuántas más? El otro se llamaba Sihan. Lorena, ¿y cuál era el problema en tu teleserie? En la teleserie el problema de la tribu. ¿Ya? La tribu tenía un problema y quería, ¿cómo se llama? Supongamos que las mujeres no se dieran vuelta, ¿me entiendes? Las mataban ¿Ya? al tiro. Ya. ¿Te gustó? ¿Esa la viste hace poco? ¿La viste hace tiempo ya? No, la vi hace tiempo, pero que ahora no veo teleserie. Por eso. Ah, ok. Ok, Lorena, Ya, gracias por compartir con nosotras. A ver, tengo ya. la manita arriba de Jacqueline. Jacqueline, a ver, cuéntenos. ¿Qué teleserie usted fue la última que vio? Profe, mire, yo acabo de ver el final de Edificio Corona, que es la que Ya. estaban dando por pandemia. Sí. Esa teleserie tenía varios conflictos porque eran hartas historias. Se da- Eh, Mira, podemos observar, Jacqueline, que cada personaje tiene su propio conflicto, ¿cierto? claro, Podemos ver que en una teleserie cada personaje, ¿cierto? Tiene su propia historia dentro historia, de la teleserie, claro, ¿ya? Cada personaje tiene su propio conflicto que al final se resuelve. ¿Se da cuenta que es lo mismo que en la obra dramática? sí. ¿Ya? Jacqueline, a ver, cuéntenos. Mire, lo que pasa es que dentro de esta teleserie, y yo por lo que pude observar, fue que el mensaje principal de esto era el tema de cómo ellos tomaban todas las precauciones con el tema de la pandemia. Ujú. Ellos se fueron a cuarentena, tenían los protocolos, y ahí empezaron a surgir las historias. Una de las más potentes fue la del pastor, que era el administrador del edificio, que él era evangélico, y su hija era lesbiana. Entonces él no aceptaba eso, ya sea por su credo, puede ser también por la edad, porque la gente mayor como que no está abierta a este tipo de situaciones que ya son muy, se viven diario, ya uno tiene que abrir la mente para aceptar todas estas cosas. Claro. Lo otro era de una niña que no podía tener hijos y que tenía un marido que era muy infiel. Entonces, ahí a medida que se iba dando los episodios, se fueron resolviendo igual los conflictos. Claro. Jacqueline, y si nos ponemos a pensar, yo no pude ver el final de la teleserie, no pude verla, pero ahí en cualquier momento la vamos a ver. Jacqueline, si tuvieses que elegir algún personaje, ya con su historia, lo potente que quizás transmitió ese personaje, ya con la historia que conlleva, con el conflicto que vivía, ¿cuál elegirías tú? El del pastor que era evangélico, Ya. porque él por tratar de demostrarle a su hija que la quería, pero no la aceptaba, la hija tuvo que tomar como decisiones, incluso se fueron, tuvieron un accidente, pero él no daba su brazo a torcer porque le era muy difícil aceptar que a su hija le gustaran las mujeres. Claro. Pero después tuvo que, cuando ya hubo como el riesgo de vida de la pareja de la niña, ella le dice a su papá que ella lo ama inmensamente, pero ella ya es grande y él ya no puede decidir por ella. Entonces ya era grande y ella, su opción era amar a una mujer, porque ella amaba así como él amaba también a su esposa, porque se había casado recientemente, ella también sentía ese amor bonito, pero por una mujer. Entonces Claro. yo pensaba, yo decía, bueno, da lo mismo a quien uno ame, porque uno puede amar a una mascota, uno puede amar, no sé, un libro, pero para ella era tan importante que su papá le aceptara su opción.
Y Claro. eso para mí fue potente, fue bonito, porque a la larga, después de toda la novela, porque usted sabe que se dan muchas vueltas, Claro, eh, tuvieron un final feliz, porque el hombre igual terminó aceptando, pero igual con un poco de privacidad en el fondo, porque como él pertenecía a una iglesia, a él le daba vergüenza que supieran que la hija del pastor era lesbiana. Entonces, en el fondo, el conflicto quedó como claro. ahí. Jacqueline, y te das cuenta que, al igual como lo hemos mencionado anteriormente, en las obras, ¿cierto? En las teleseries, uno observa los conflictos de la vida cotidiana, ¿cierto? Claro. O sea, son conflictos eh, verdaderos que ocurren. Claro, Es que claro. la realidad Además, como lo era hemos dicho anteriormente, cuando hablamos de una obra dramática, si bien es algo ficticio, inventado, hay elementos que aparecen en la realidad, ¿ya? Si bien, lo mismo en Edificio Corona, como usted vio, la historia es inventada, pero sí hay elementos que ocurren en la vida real, ¿ya? Así cotidiana, que claro. muchas gracias, Jacqueline, por compartir, ¿ya? Jennifer tiene la manito arriba también, a ver. Sí, yo la última teleserie que vi fueron Los Carmona. La verdad la vi hace poquito también. Ya. ¿De qué se Era trataba esa como, teleserie? A ver, o qué conflicto tenía. ellos eran unos guasitos que se fueron, estaban como del campo y se fueron a vivir a la ciudad. Ya. Entonces, la verdad era como es el conflicto de ellos, que no se acostumbraban mucho a la vida de ciudad, de acá como de Santiago, porque ellos eran del sur, o sea, tenían otras costumbres ellos, entonces igual eran como que no les gustaba mucho la vida, porque ellos son así como eran como guasitos brutos los hombres, entonces ellos andaban a caballo, no andaban en auto. Y Entonces, podemos igual, ver, Jennifer, cómo también nos muestran las teleseries diferentes realidades para que nosotros podamos entender las diferentes dimensiones o diferentes realidades que podemos encontrar en el ser humano. sí, ¿Ya? así Porque es. hubo una vez también que había una teleserie, pobre, no, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que hablaba como de una familia feriante, ¿cierto? Amores de mercado. Amores de mercado, ¿cierto? Entonces nos da a entender las diferentes realidades, ¿cierto? Sí. Que existen, ¿ya? Sí. Muchas gracias, Jennifer. Y Claudia Martínez, tengo ahí la manito arriba, que nos pueda comentar brevemente para pasar a lo siguiente, que ya nos van quedando 7 minutos. Claudia. Bueno, a mí me gustó mucho La Llorana, Ah, por lo mismo, también por tu cultura, por los paisajes. claro. También nos Sí. mostraban una realidad que nosotros no conocíamos. Nos Claro, mostraban otra cultura, como dices tú. eso, Como sí, el reflejo de la realidad mostrada en una teleserie, en este caso de ficción, ¿cierto? claro, Recordemos que al fin y al cabo es ficticio, creado por el dramaturgo, ¿cierto? sí, Claudia, ¿y tú muy te lindo. acuerdas de algún personaje que quizás te haya marcado? Me gustaba mucho uno que vivía en la cueva, no me acuerdo el nombre, pero que vivía en la ¿Ya? cueva, que era muy llevado a sus leyes. Entonces se enamoró de una chilena, le decían a las que vivían acá en Santiago, por decir. ¿Ya? Entonces, como que está pasando a llevar sus leyes. Claro. Y Muchas, bueno, había estos personajes muy entretenidos, pero esos fueron, me acuerdo que, porque él dejó todas sus leyes por estar con ella igual. claro. Por eso, como yo les digo, nos damos cuenta de cómo a través de un simple guión nos muestran diferentes realidades. Ahora, vamos a tener una actividad que por honor al tiempo no la vamos a alcanzar a realizar, pero sí se las voy a enviar como tarea en este mismo PPT que el profesor Sebastián les va a enviar. ¿Ya? Es un texto llamado Como en Santiago, del dramaturgo Daniel Barros Gres. ¿Ya? La idea es que la próxima semana usted ya llegue con este texto leído, comprendido, ¿cierto? Si tiene dudas las vaya anotando, para que la próxima semana vayamos respondiendo algunas preguntas y volvamos a leer este texto. ¿Ya? Es un texto no tan largo, ¿ya? Espérenme, no tan largo, tiene, bueno, es una plana en PDF,
que también se los voy a mandar en el PDF, pero principalmente aquí en el PowerPoint, ¿ya? Como les dije anteriormente, es un dramaturgo chileno, ¿ya? Es una obra, es un fragmento, ojo, no es la obra completa, es el acto primero, escena 3, ¿cierto? No es la obra completa, es solo un fragmento, o sea, un cotidiana, ¿ya? Entonces, acá principalmente tenemos los personajes que son Inés y Dorotea, ¿ya? Está ambientada, tengo un audio ahí, no sé qué, ya, Joao, por favor, voy a apagar el micrófono que no suena. Joao, por favor, apagar el micrófono. Ahí parece que lo acabo. Ya. Ya está silenciado. Está ambientado principalmente, está ambientado principalmente no a una época actual, sino a una época, ¿cierto?, más antigua. Y ahí usted se va a ir dando cuenta de qué se trata esta obra dramática, que es bastante entretenida, ¿ya? Va a estar en el PowerPoint y además les voy a mandar el archivo sin las preguntas para que la próxima semana podamos trabajar en ella, ¿ya? Podamos responder. Y como les dije anteriormente, también súper importante que desde la próxima semana usted esté con el libro, ¿ya? Esté con el libro número 4, ¿ya? Guía de aprendizaje número 4. Si no lo tiene, no se preocupe, ¿ya? O si no lo tiene, nunca se lo han entregado, por favor comunicarse con su profesor jefe y ver la opción de ir al colegio a retirarlo, ¿ya? Les voy a volver a proyectar para que usted lo anote por ahí y lo tenga desde la próxima semana. Guía de aprendizaje, se me pegó un poquito. Guía de aprendizaje número 4, manifestaciones artísticas, espejo de la sociedad. ¿Ya? Porque ahí también aparece una obra dramática que vamos a leer y vamos a trabajar con ella. ¿Ya? Así que es súper importante que también tengan la guía de aprendizaje. Vuelvo a repetir, si no lo tengo, si no lo tiene, Sergio Tapia me dice que tampoco lo tiene, yo igual lo voy a proyectar, ¿ya? Pero lo ideal es que usted igual lo tenga para poder ir respondiendo las preguntas, que lo vamos a utilizar, yo creo que la semana subsiguiente, donde nos atrasamos un poquito. Estudiantes, me alegra mucho poder haberlos escuchado, sus experiencias, agradezco a las personas que compartieron, ¿cierto?, estas preguntas, a los alumnos que respondieron al inicio de la clase, ¿ya? Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, el género dramático principalmente nos muestra situaciones de la vida cotidiana, ¿ya? Y lo vemos representado en las teleseries principalmente, o en las películas, ¿cierto? Me quedo conforme, y espero que así sea, no sé si el profesor Sebastián quiere agregar algo, en que queda claro la diferencia entre obra dramática y obra teatral. Recordemos, obra dramática, texto escrito por dramaturgo, siempre con la finalidad de ser representada, ¿cierto?, en la puesta en escena, en una obra, ¿cierto?, en un teatro. Ya quien dirige la obra teatral es el director, ¿ya? A quien se presenta la obra teatral es al público, al espectador, ¿ya? No sé si alguien queda con alguna duda, que ya nos van quedando 2 minutitos. ¿Alguna duda, alguna consulta? Profesora, yo más que nada una sugerencia para los chiquillos. Quizás en lo sucesivo sería súper recomendable que buscaran en YouTube alguna obra teatral y trataran de ir identificando los elementos que usted mencionó a lo largo de la clase, para que los puedan ver, digamos, proyectados, reflejados, y más, para que lo entiendan más que nada en la práctica. Claro, claro, nosotros igual vamos a ver, profesor Sebastián, ya vamos a leer y después igual vamos a ver. Lo ideal, si hubiésemos estado en clases presenciales, haber ido a un teatro, ¿cierto? Una salida pedagógica hubiera sido espectacular, sí. Ustedes mismos, ¿cierto? Actuar, ¿ya? Eso hubiese sido ya fenomenal, ¿cierto? Pero la pandemia nos limita un poquito, así que tenemos que realizar, entender con lo que tenemos a nuestro alcance.
ya, pero como dice el profesor Sebastián, busque usted, investigue, indague, ya no se quede solo con la clase de hoy. Ya, así que por mi parte nos queda menos de un minuto, nos despedimos, queridos estudiantes, y nos vemos en la próxima. Ya, Chao, que todos profe, estén muy gracias. bien. Buenas Profe, noches. profe, gracias. Chao, Buenas chao. noches a todos. Gracias. A Lisette profe. le hablo Profe. apenas pueda. Ya, profe. Ya, profe, voy a estar atenta. Gracias. Ya, estén todos muy bien, buenas noches.